nombre de la Comisión de Actividades Académicas en España, de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, de la Asociación Hispano-Venezolana de Ingeniería y Arquitectura, y en este caso, en alianza con el Grupo Orinoco, les extendemos la más cordial bienvenida a este coloquio titulado El Observatorio de la Digitalización de la Agricultura Española. Vamos a tener un coloquio donde habrá una primera presentación a cargo de nuestro compañero de comisión, presidente de la comisión, miembro honorario de la academia, Carmelo Ecarri, quien es ingeniero agrónomo por la Universidad Central de Venezuela, con maestría en comercio internacional por la Universidad Politécnica de Madrid, con posgrado también en gestión de ciudades sostenibles. Ha sido profesor de la Universidad Central de Venezuela por casi 40 años, ex coordinador del posgrado y jefe de la Cátedra de Políticas Públicas, ex dirigente gremial en FEDEAGRO, en Venezuela, la Federación de Fruticultores y de Avicultores. Fue presidente de la Sociedad de Ingenieros Agrónomos y secretario general del Colegio de Ingenieros en Venezuela. Como mencioné, es miembro honorario desde hace ya un año y tanto de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat y presidente de la Comisión Académica, Comisión Especial de Actividades Académicas en España de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat. Vamos a tener participación directa comentando esta presentación que va a hacer Carmelo Ecarri por parte de Patricia Ramos Cárquez, en nombre también de la Comisión de Actividades Académicas en España de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat y del Grupo Orinoco, en esa doble filiación. También vamos a tener la participación de Miguel Padrón, que es el secretario ejecutivo de la Comisión de Agricultura de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, y de Luis Arriaga, también perteneciente a esta Comisión de Agricultura de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, y también a su vez al Grupo Orinoco, como invitados especiales para alimentar y retroalimentar lo que pueda exponer Carmelo y los comentarios que puedan hacer Patricia, Miguel y Luis. Tenemos como invitados a varias personas, algunas no se han podido incorporar todavía, vamos a esperar a ver si es un asunto de conectividad, pero en principio vamos a proceder con los que estén presentes, pero invitados están Laila Iskander del Grupo Orinoco, Daniel Vargas de la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela, Bernardino López, también de la Comisión de Agricultura de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat de Venezuela, Pío Carmena, quien es el alcalde de Pezuela de las Torres, que se ha involucrado con nosotros en la Comisión de Actividades Académicas en España. Es un ayuntamiento de la Comunidad de Madrid y que de verdad que le agradecemos esta disposición y esta disponibilidad a las dos cosas. También tenemos a Pedro García del Grupo Orinoco, Andrew Torres de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos, Ezequiel Zamora, la UNEYES, y Fernando Marrero de la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela. Entonces, con esta presentación le vamos a dar entrada a Carmelo Ecarri para que inicie el evento. Agradecemos mantener los micrófonos apagados y al final, una vez que termine la deliberación entre los comentaristas y los invitados, se abre el derecho de palabra para todos aquellos que quieran intervenir. Puede ser por vía escrita en principio o eventualmente por vía oral, ¿no? Haciendo uso del derecho de palabra en la videoconferencia. Entonces, Carmelo, bueno, creo que eso sería en principio lo que corresponde con la presentación y te agradecemos, pues bueno, en este caso, el apoyo que le estás prestando a la propia comisión que estás dirigiendo, ¿no? Adelante, Carmelo. Pues muchísimas gracias. Voy a compartir la pantalla. Eh, en principio voy a tratar de hacer una presentación corta. Voy a intentar eh, ubicarnos en el tema. Me gustaría luego oír una breve parte de un video de Cajamar, del, del Observatorio de la Digitalización de la Agricultura, del sector agroalimentario, para hacerlo correcto.
Y bueno, primero, ¿cuál es el propósito por el cual estamos acá? Voy a hacer unos comentarios sobre la agricultura española, algunos comentarios sobre el proceso de cambio tecnológico y alguna cosa sobre el Observatorio de la Digitalización. Hago referencia que los datos que uso son de fuente FAOSTAT, del INE, del MAPA y cálculos propios. El material documental es de la plataforma Tierra de Cajamarca. Bueno, en primer lugar, el Observatorio de la Digitalización del Sector Agroalimentario es un proyecto impulsado desde hace ya un poco más de 2 años por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con la colaboración del Grupo Cajamar. El, tiene la finalidad de monitorear y analizar el proceso de cambio tecnológico impulsado por la política agrícola comunitaria y particularmente por, digamos, en la materia de las tecnologías digitales, como la robotización apoyada en sensores, Internet de las cosas, inteligencia artificial, etcétera, Big Data. El marco general es el Pacto Verde Europeo, que es un paquete de iniciativas políticas que pretende, su objetivo es situar a la Unión Europea en el camino hacia la transición ecológica con el objetivo de alcanzar la neutralidad climática en el 2050. Esta neutralidad es Q0, es tratar de disminuir a cero las emisiones actuales para, digamos, regularnos alrededor de la meta del 1,5 grados. En específico para el sector agroalimentario, la iniciativa es de la granja a la mesa, que es la estrategia para transformar la forma de producir y de consumir alimentos en Europa. En primer lugar, para reducir sensiblemente la huella medioambiental de los sistemas alimentarios, para reforzar la resiliencia frente a la crisis, seguir asegurando la disponibilidad de alimentos saludables y, en base a la transformación de la Unión Europea en una sociedad equitativa y próspera con una economía moderna y competitiva. Eh, el observatorio hace un monitoreo y el estudio de la aplicación de tecnologías dentro del marco estratégico. En la cadena de valor, pues básicamente estamos identificando 4 grandes componentes o eslabones: el de la producción primaria, luego la transformación en la agroindustria, en los procesos de comercialización y finalmente en la distribución al consumidor. La participación actual en el valor agregado corresponde a la producción primaria, alrededor del 45% del total, aproximadamente un 18% de la transformación, luego la comercialización, que aporta aproximadamente un 10% del valor, y la distribución minorista está alrededor del 22%. Esa distribución pues nos da un poco cómo funciona la cadena de valor y cuáles son los elementos importantes. La agroindustria mantiene una posición destacada en el ámbito europeo, genera mayores márgenes que la propia distribución minorista. Vamos a ver un dato más adelante, y particularmente en el balance comercial. Y por supuesto, hay un grado de concentración muy bajo en la distribución de productos frescos y uno sensiblemente mayor en la distribución de productos envasados. La distribución minorista ha registrado un intenso proceso de modernización, de digitalización, para decirlo de una vez en palabras claras, y por supuesto, eh, los consumidores están aumentando las compras en las grandes cadenas de mercados e hipermercados. Estos 4 elementos, eh, vamos a ver un poco algunos comentarios sobre el sector primario. España tiene una agricultura relativamente muy importante para los venezolanos. Un dato interesante es que la superficie agrícola
es de alrededor de unos 17 millones de hectáreas entre cultivos leñosos y pastos, tierra arable de ciclo corto, y por supuesto en la parte de pastos y de la ganadería, de las ganaderías, y por supuesto importante el área de invernadero, aunque es pequeñito ahí en el mapa que estamos viendo. Sin embargo, responde a una intensificación en Almería de la administración del cultivo de invernadero. Esta distribución actualmente es un poco lo que predomina en el espacio territorial, pero sin embargo no es exactamente donde está. Si lo vamos a ver más adelante, por ejemplo, según la densidad de siembra, digamos, eh, la expresión es fundamentalmente en aquellos sitios donde se ve más intenso el verde, precisamente porque hay una superficie relativamente más alta que en el promedio español. Lo mismo pasa con los cultivos leñosos, la ganadería. Por supuesto, hay el ciclo que ya cada vez, digamos, se va conociendo y que en algunos casos particulares, sobre todo al sur, en Andalucía, hay, digamos, un proceso más o menos integral. En el seguimiento de la alimentación, también, por supuesto, hay cada vez más sectores altamente digitalizados en el proceso básicamente alimentario, tal que, digamos, la participación es relativamente importante, así como la transformación de los canales de distribución final. Vamos a ver allí que en la alimentación fresca, los supermercados siguen o han crecido fundamentalmente, aun cuando la tienda tradicional mantiene un importante espacio todavía. Sin embargo, en lo que es el resto de la alimentación, en los procesados, la alimentación, el 60% de la distribución se hace a través de las cadenas de supermercados, de automercados, y por supuesto existen otros canales de distribución. Hay un sector de agrotecnología relativamente muy intenso. Allí lo único que está un poco la idea de la cantidad de empresas existentes. Cultivos anuales. Tiene 5 millones y medio de cultivos leñosos. Es una superficie total cercana a los 17 millones de hectáreas, lo cual da una idea de la importancia. Vamos a hacer algún comentario. Es fundamentalmente que es una particularidad precisamente porque los cultivos leñosos y permanentes pues son mucho más estables y de más difícil para la incorporación de procesos de digitalización, salvo algunas técnicas relativamente particulares. No es mucho más para la intervención por la utilización de biotecnologías. La ganadería ocupa alrededor de unos 8 millones y tanto de hectáreas. Hay 12 millones de hectáreas en bosque, en matorrales y baldíos son unos 8 millones 600 mil, y en la ocupación del área urbana y las infraestructuras ocupan alrededor de 4 millones de hectáreas, del total de los 50 millones y medio de hectáreas que representa el área de España. Allí hay sencillamente alguna información. Allí también un poco cómo está la distribución entre cultivos temporales y barbechos, cultivos leñosos y pastizales. Ocupan aproximadamente la mitad de la superficie total de ocupación del terreno del país. Es decir, la mitad del país es agrícola. En cuanto a la superficie, no me refiero a la ocupación porque realmente la agricultura está presente absolutamente en todo el territorio nacional. El valor de la producción es más o menos creciente. Sin embargo, en los 2 últimos años, tanto por el efecto de la pandemia como los procesos derivados posteriormente en relación a la incorporación de las tecnologías, están generando algunos pequeños cambios. Ya dije, la presencia importante del olivar, del viñedo, de los frutos secos, de las frutas de pepita, los cítricos, en fin, es realmente una significación muy alta en la distribución del sector. Hay dos grandes sistemas productivos.
tradicionales y de producción integrada, y explotaciones cuya producción está enfocada hacia el cliente, mientras que todavía queda algún segmento de menor interés o mejor interés en el mercado y mucho más en las distribuciones locales y el autoconsumo. Eh, ya lo dije, es relativamente estable, con una alta proporción de uso en cultivos de larga vida, es lenta en los cambios de sistema y particularmente de la tecnología. El número de fincas, la cifra más reciente, el último censo del año 2020, es de 914.000 unidades productivas, con una media de superficie de 18 hectáreas. Y hay una tendencia tanto a disminuir el número de unidades como a incrementar la superficie media, porque buena parte del segmento y particularmente de la tierra arable está muy fraccionada y hay mucha eh, pequeña unidad que a veces no supera 1 hectárea por unidad, y que ordinariamente pues no tiene mayor capacidad que no sea precisamente permitir la integración bueno, me refería en las láminas anteriores, vamos a ver si puedo hacer un retroceso, eh, sobre la ganadería, decía que tiene una media de alrededor de 50 hectáreas y el número de unidades también tiende a la disminución y por supuesto hay digamos, un pequeño incremento en la superficie media. Esto estoy haciéndolo a las grandes variables nacionales, pero básicamente es un poco para ubicarnos en el proceso de transformación tecnológica. Por supuesto, España, al igual que probablemente el mundo entero, en los años 50 y 60, incorporó lo que se llamó la Revolución Verde y la utilización de un conjunto de tecnologías que permitían incrementar sustantivamente la productividad con relativamente, digamos, bajas inversiones. Esas utilizaciones en maquinización, en uso de fertilizantes, semillas mejoradas, etcétera, pues elevó sustantivamente la productividad en términos generales. El cambio tecnológico, por supuesto, afecta toda la estructura productiva. No son neutras las tecnologías. Las tecnologías, pues, responden a las necesidades de competencia frente a un mercado, para lograr mejoras en la ecuación o en la fórmula del sistema productivo que permita incrementar el valor agregado o la producción de valor y al mismo tiempo disminuir o controlar al menos el ascenso de los costos de producción. Por supuesto, este proceso no es un proceso lineal ni corto de rápida realización. Sin embargo, desde el ingreso de España a la política agrícola comunitaria, se introduce un factor importante en el desarrollo de las políticas públicas y ya no es tanto el mercado el que determina todo el proceso, sino que aparece un factor que son las subvenciones agrícolas de la política agrícola comunitaria, que añaden un ingreso adicional a la producción de valor que se hizo en el proceso productivo para tratar de mantener al sistema en operación. El ministro decía, cuando se abre todo el proceso alrededor del cambio climático, particularmente a partir del 2015, con el Acuerdo de París, y el planteamiento sobre las circunstancias el incremento de la temperatura y de cambios climáticos importantes en el área particularmente digamos, de naturaleza hidrológica, de problemas en precipitaciones o cambios en los ciclos de la precipitación y la evaporación. Decía el ministro recientemente que la transformación digital no era una opción, sino una necesidad para el sector agroalimentario. Este proceso de adopción pues, supone
necesariamente un par de cambios, porque la productividad está afectada básicamente por dos grandes factores: el rendimiento de la tierra o de animal por unidad de uso, para el caso de la ganadería, litros de leche por vaca o lo que sea, carne por animal, pero ordinariamente en los cultivos es el volumen obtenido por cada unidad de superficie. Y el otro factor grande es el de la intensidad de la mecanización de los procesos para aumentar la relación de área de trabajo por operario. Es decir, para aumentar el proceso mediante la utilización de maquinaria. Este proceso estaba determinado fundamentalmente por o escasez de mano de obra, por escasez de tierra, como es el caso de Japón probablemente, o por factores de otra naturaleza. Pero sin embargo, cada vez más, lo dice en algún momento un estudio comparativo, que el cambio tecnológico está básicamente determinado por la escasez relativa de los factores, pero hoy es necesario añadir, particularmente en el caso europeo y español en particular, la política comunitaria. Es decir, introduce un factor tan importante. En algunos casos la OCDE ha señalado que probablemente Europa está haciendo, digamos, un uso poco adecuado de las subvenciones, porque debería dirigirse mucho más, de acuerdo a la OCDE, en inversiones y no en subvenciones. Eh, el proceso de adopción supone necesariamente ver un poco las ecuaciones. La rentabilidad está determinada básicamente ventas, costos. Los rendimientos son un factor importante en la rentabilidad, porque los rendimientos y la efectividad en el uso del área por jornada en un elemento importante de productividad, de manera tal de que, siendo la productividad el producto de los rendimientos por la efectividad, en la medida en que la productividad aumente, en esa misma medida es posible tener incremento en la rentabilidad. Ese proceso, por supuesto, digamos, empieza a mostrar algunos detalles en el caso europeo, fundamentalmente porque pues ya no se siente ni siquiera con la compensación que pueda hacerse a través de la política comunitaria para resolver los problemas de los costos de producción. Y al mismo tiempo, buena parte de tecnologías que se han convertido en obligatorias para los agricultores no está respondiendo con la misma eficacia y efectividad con que lo hacían las prácticas anteriores. Y eso produce un cierto rezago para la adopción tecnológica. Por tanto, esa función de producción tiene que ser muy bien considerada cuando se diseña una política pública. La tecnología tiene que estar vinculada con la rentabilidad. Es un acicate para la competencia en el mercado. Y el aumento de la rentabilidad surge de la innovación y es el factor, digamos, de incentivo. El proceso de adopción puede estar afectado también por otros factores, no solamente de tipo de costo y valor agregado o valor obtenido, con residencia, actividad, digámoslo hoy en día, y factores culturales, en fin, todo un conjunto de factores. Y también elementos institucionales. Si seguimos a NOR, sería básicamente reglas jurídicas y sociales en las cuales se desenvuelven las actividades económicas y la existencia de instituciones, es decir, entes vinculados con determinada actividad, que es muy claro en el caso europeo, tanto las reglas jurídicas y sociales como en el caso de las instituciones. Las políticas tecnológicas de generación y transferencia en el marco de un sistema nacional de ciencia técnica, esté formalizado o no, influyen decisivamente en la etapa de disponibilidad, el acceso y el costo de la tecnología. Esto no es uniforme en todo el territorio nacional. Ciertamente hay espacios en donde el proceso es mucho más rápido y en áreas en las cuales hay mucho más rezago.
Bueno, hay algunas cosas que quiero señalar. Básicamente, a nivel de conclusiones preliminares, el observatorio ha sido una organización que en estos 2 años ha cumplido una importante función de monitorear el proceso de cambio tecnológico en España. Se muestran avances digitales en los eslabones de transformación, comercialización, en la distribución y un poco menores en la producción primaria, pero sin embargo los hay. Estamos hablando de procesos que deberían llegar a una cobertura sobre 17 millones de hectáreas y realmente en este momento la superficie es una pizca en relación a esa magnitud. El observatorio ha hecho precisamente un conjunto de estudios de valoración de cómo va el proceso de incorporación de las técnicas, ya no solamente de digitalización, sino también las técnicas biotecnológicas en materia de conservación del suelo o de semillas, sobre todo por las regulaciones que hay con la modificación genética. Y por supuesto que el proceso arrastra a los productores con mayor capacidad de adopción de las nuevas tecnologías. Es, si vemos un poco cuál es la distribución de la población agrícola y ganadero, vamos a ver que realmente la incorporación en este momento, llamada allí de los innovadores, es una proporción relativamente baja, que no llega al 5% del total de la cifra que ya había dicho, de cerca de 1 millón de productores vegetales y de alrededor de 200.000. Pero hay, sin embargo, un sector más sensibilizado que llega aproximadamente al 13,5% y una resistencia más o menos grande en una mayoría que es pragmática y que saca las cuentas, y hay una mayoría también rezagada y muy conservadora e incluso que rechaza totalmente las posibilidades del cambio, digamos, de la incorporación de estas tecnologías dirigidas al cambio tecnológico. Porque al fin y al cabo, estas tecnologías deberían cumplir con dos objetivos fundamentales: incrementar la productividad y la otra, garantizar la descarbonización del sector agrícola. Y por supuesto va a haber siempre, ahí hay un 16% que se estima que pues allí no va a llegar las nuevas tecnologías y tendrá que ver con esto. Bueno, he terminado esta presentación. Me gustaría, de ser posible, que pudiéramos ver el canal de YouTube en unos 10 minutos de parte de Cajamar. Carmelo, si puedes dejar de compartir la pantalla para ver si se puede. Esto ya lo hice. Ah, perfecto. El, el objetivo planteado pues, en esta investigación, como bien pues, ha indicado Maite, fue conocer las necesidades y oportunidades que se originan en la cadena de valor agroalimentaria a causa de la transformación digital, la automatización y la robotización de su actividad durante la próxima década. Por todo y todas es conocido que la actividad está sufriendo, toda la actividad económica está sufriendo un proceso de revolución tecnológica, entre ellos pues, la transformación digital, y ello pues, deriva en obtener diversas necesidades y oportunidades que, siendo utilizadas de manera correcta, pueden potenciar la transformación digital, siendo el sector agroalimentario uno de los que se puede beneficiar de dichas necesidades. Con este objetivo se planteó un trabajo de un análisis prospectivo sobre la transformación digital, la automatización y la robotización del sector agroalimentario de nuestro país. Para ello, pues, se empleó la metodología Delphi. Este protocolo consiste en realizar una consulta a un grupo de personas expertas, en este caso en las diversas fases del sector agroalimentario, para conocer una temática en concreto, en este caso, como he dicho anteriormente, sobre transformación digital, automatización y robotización del sector agroalimentario. Este proceso pues, consta de una serie de encuestas iterativas de manera anónima, donde las personas expertas pues, indican, en función de sus conocimientos, cómo evolucionará la temática a estudiar. Se realizaron dos fases, una primera fase cualitativa y una segunda fase cuantitativa. La primera fase se le envió a 146 personas expertas y la segunda se le envió a una cantidad similar y respondieron finalmente 42 personas.
El trabajo pues, ha sido realizado por el equipo de especialistas tanto del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación como de Grupo Cajamar y se realizó durante el primer semestre de 2023. Como he indicado anteriormente, en primer lugar, pues se realizaron una fase cualitativa, que para ello se empleó un cuestionario de respuesta abierta, sintetizado de manera específica para este estudio. Y las preguntas pues se englobaron alrededor de los siguientes bloques. En primer lugar, pues conocer qué tecnología y qué innovaciones serán determinantes durante la próxima década, qué obstáculos y elementos facilitadores del cambio tecnológico tendrán que sufrir los y las agentes del sector agroalimentario. Cuestiones referentes a la formación de estos y estas agentes en materia de universidad, de técnicos y técnicas ya formados, de empresarios y empresarias de la industria agroalimentaria y de los trabajadores de todo y trabajadoras de todo el sector agroalimentario. Por último, se indicó un bloque específico en materia de cuestiones referentes a la financiación pública. A continuación, pues se muestra un ejemplo de algunos de los comentarios realizados por las personas expertas. La segunda fase pues, consistió en realizar un cuestionario cerrado. Para ello, en primer lugar, la información cualitativa que se obtuvo del primer cuestionario se transformaron en unidades de información homogénea. ¿Qué quiere decir esto? Pues que todas las respuestas se transformaron en conceptos o terminologías que arrojaban un mismo concepto, puesto que las personas expertas pues indicaron sus distintas respuestas con sus propias palabras, por lo que podría haber misma terminología expresada de manera diferente. Posteriormente se graduó mediante una escala de Likert desde 1 hasta 5, y siendo el 1 totalmente en desacuerdo y el 5 totalmente de acuerdo. La especialización de las personas expertas se muestra en la siguiente tabla. Indicar que algunas de las personas podían tener conocimientos expertos en más de un eslabón de la cadena de valor del sector agroalimentario. Por lo tanto, este cuestionario de respuesta cerrada tenía por detrás un diseño lógico que permitía pues, mostrar las preguntas en función de las necesidades de cada panelista. Pues comenzaré a mostrar los principales pues, resultados obtenidos en este estudio. En primer lugar, en cuanto a las tecnologías más relevantes indicadas por estas personas en el sector agrícola, indicaron que la sensórica será la tecnología más relevante durante la próxima década. En primer lugar, aquella destinada a monitorizar los principales parámetros físico-químicos del suelo. En segundo lugar, la sensórica ambiental y en tercer lugar, la sensórica satelital. Destacar que al final pues, los sensores son la base de esta digitalización, puesto que permiten recolectar los datos que en primer lugar pues, permiten tomar unas decisiones y en segundo lugar pues, desarrollar la propia tecnología. En el sector ganadero, las tecnologías más relevantes, según estas personas, pues serán las tecnologías que permitan identificar los animales seguidos de la sensórica para el pienso, destinados principalmente para conocer la cantidad de pienso consumido por cada animal, como la calidad de dicho pienso, y en un tercer lugar, los sensores ópticos, principalmente para detectar las condiciones de sanidad y de bienestar animal. En lo que respecta a la industria agroalimentaria, hubo un consenso en que los expertos pues, indicaron que los biosensores será la tecnología más importante para este eslabón, seguido de los sensores ópticos y los códigos QR. Cuando se preguntó a estas personas por las tecnologías de la comunicación, hubo un consenso en el que los y las especialistas indicaron que la tecnología de 5G será aquella que permite pues, impulsar la transformación digital. En lo que respecta a las tecnologías de almacenamiento y análisis, el análisis masivo de datos se posiciona en primer lugar, seguido de las bases de datos en la nube y, en tercer lugar, de los sistemas de inteligencia artificial. En el segundo bloque de preguntas, destinado a conocer las innovaciones más relevantes en los distintos pues, subsectores del sector agroalimentario, en materia del sector agrícola, los y las especialistas indicaron que la aplicación variable de fitosanitarios serán las innovaciones más importantes en maquinaria. En cuanto a la monitorización digital, posicionaron en primer lugar a la detección digital de plagas y enfermedades. Por último, en cuanto a la predicción y sostenibilidad, a aquellas herramientas que permiten optimizar el uso de los insumos y de los recursos. Pueden ser herramientas de riego, herramientas de utilización o herramientas que permitan gestionar la energía.
Es común que todas las innovaciones más importantes calificadas por estas personas pues presentaban, por un lado, dos factores en común. En primer lugar, permitían o permitirán mejorar la rentabilidad económica de las explotaciones y de las industrias agroalimentarias, como también, y más importante, lo achacaron a esta casuística, mejorar la huella medioambiental de la cadena de valor agroalimentaria. En materia del sector ganadero, en primer lugar, pues posicionaron a la monitorización de los gases o a las herramientas que permitirán o a los dispositivos que permitirán monitorizar los gases generados por los animales. En materia o en cuestiones de automatización, principalmente al manejo de las salas de ordeño, aunque esto pues, está principalmente ligado a las explotaciones con una actitud de producción de leche, una cuestión más transversal en todas las explotaciones y que fue común es el de automatizar fue la distribución automatizada del pienso. Por último, en materia de sanidad de las explotaciones, las personas expertas en el sector ganadero pues indicaron que la gestión de la granja para mejorar la eficiencia productiva, el bienestar animal y la reducción de impactos ambientales serán pues, las innovaciones más importantes. En materia de industria agroalimentaria se posicionó principalmente innovaciones más importantes como el desarrollo de sistemas de identificación digital y etiquetado electrónico de productos. En lo que respecta pues, a la representación de datos, principalmente aquellas herramientas que permiten pues, detectar información tanto de la cadena agroalimentaria como del consumidor. Ambas herramientas pues, están relacionadas en cierta forma con la trazabilidad agroalimentaria. Cuando a los y las especialistas se le preguntó por los obstáculos personales, sociales, económicos, organizativos y tecnológicos, indicaron como más importantes a las siguientes barreras que se muestran en la siguiente diapositiva. Algunas de ellas cabe destacar que son o que se han abordado de una cuestión tradicional en el sector agroalimentario, como puede ser el escaso relevo generacional. Por todos y todas es conocido que el 0,5% de las explotaciones agropecuarias están en más de una titularidad con personas por debajo de los 25 años. También pues, destacaron la escasa especialización de algunos de los productores y productoras del sector agroalimentario, principalmente aquellos que presentan una mayor edad. Pues achacaron que un obstáculo puede ser un obstáculo económico, pues es la propia rentabilidad de las explotaciones, principalmente en aquellos momentos coyunturales donde los precios en origen se muestran una tendencia estable o a la baja. Un obstáculo tecnológico o barrera tecnológica comunicada por estas personas fue la disponibilidad de una cobertura total en todas las explotaciones agroalimentarias, lo que puede pues, reducir la implantación de estas tecnologías. Cuando se preguntó a estas personas por algunos de los obstáculos personales, identificó como a la insuficiente valoración de las tecnologías por parte de estos y estas agentes como la barrera más importante, principalmente porque pueden detectar la inversión en tecnología más como un coste, más que una herramienta que le permite pues, mejorar la rentabilidad económica de su actividad como la huella medioambiental. También destacaron que hay que realizar esfuerzos en adaptar las tecnologías a cada sistema productivo y a las necesidades de cada productor para que no se conviertan en un obstáculo tecnológico a las propias, para la transformación digital. En la siguiente diapositiva, pues le muestro los elementos habilitadores más importantes para estos y estas personas expertas. Destacar que algunos de los elementos habilitadores han sido mostrados como barreras anteriormente, pero pueden actuar como barrera o como elemento habilitador en función de la estrategia que se aplique y siempre y cuando pues, se potencien y se apliquen los distintos planes estratégicos adecuados. Por un lado, la profesionalización del sector agroalimentario, aunque es cierto que algunas personas del sector agroalimentario pueden tener una baja profesionalización, el sector agroalimentario español pues, presenta una elevada competitividad y eso pues, se puede impulsar la transformación digital. También el relevo generacional, como he indicado, es bajo, pero también es cierto que los jóvenes y las jóvenes agricultores, agricultoras, ganaderos y ganaderas pueden impulsar esta transformación digital puesto que son nativos digitales, lo que tiene una cultura digital más implantada en su propia percepción.
También un elemento habilitador puede ser la presión social. En cuanto a los elementos habilitadores destinados a las herramientas digitales, pues las personas expertas destacaron que la falta de una adaptación al usuario de las herramientas digitales, perdón, la adaptación al usuario de las herramientas digitales puede ser un hecho que catapulte esta transformación digital, por lo que es necesario incorporar la visión del cliente y del consumidor. Además de que es necesario pues, realizar herramientas flexibles, dinámicas, prácticas y sencillas. Cuando a las personas especialistas se le preguntó por cuestiones relativas a formación, pues dieron las siguientes opiniones. En primer lugar, pues les voy a mostrar las opiniones dadas para la formación de los técnicos y técnicas de nuevo ingreso. Destacaron que los planes formativos, tanto universitarios como de formación profesional, pues necesitan expandir la formación práctica y aplicada con la formación teórica, además de incorporar la formación práctica en el uso de sistemas de inteligencia artificial. También detectaron la necesidad que durante la próxima década se deben sintetizar planes de estudio, ya sean como asignatura o como máster universitario específico, en cuestiones específicas de agricultura de precisión o asignaturas que analicen la triple vertiente de la sostenibilidad en su amplio espectro. En lo que respecta a la formación de los técnicos y técnicas ya formados, indicaron que la característica de la formación se debía centrar principalmente en el análisis de datos, seguido del análisis de casos de éxito, y que dicha formación pues, se debía adaptar a los subsectores específicos donde los técnicos y técnicas pues, desempeñen su ejercicio profesional. También mostraron o indicaron que las vías preferentes de formación pues pueden ser las universidades en primer lugar, seguidos de la administración y los centros de formación profesional y después de los centros tecnológicos. En lo que respecta a la formación de los empresarios y empresarias de la industria agroalimentaria, indicaron pues, que el tipo de formación debía ser continua a lo largo de toda su carrera empresarial, que debía fomentar las conexiones empresariales en talleres especializados y que para ello pues, sería conveniente realizar reuniones especializadas. Los canales de formación pues, son similares a los que he indicado con anterioridad para los técnicos y técnicas ya formados. Por último, en cuanto a las propuestas administrativas en materia de financiación pública, pues las personas expertas indicaron que la distinta financiación que se dé desde las administraciones debe estar fundamentada en la consecución de resultados, aunque ya es un espíritu que se ha incorporado en la nueva política agraria común de la Unión Europea. También pues, se deben establecer incentivos fiscales a la innovación y ayudas a la inversión en tecnología. También estas personas expertas pues, indicaron diversas medidas que pues, les muestro a continuación. Pues con ello pues, finalizo pues, esta ponencia, pues, le doy muchas gracias por su atención. Vale, dejo de compartir. Carmelo, no sé si quieres hacer algún comentario sobre el vídeo, el video. Con el micrófono. Okay. No hace falta. Yo creo que ha sido bien clara la presentación de Cajamar. Sí creo que vamos a oír más bien los comentarios de las personas que están presentes. Perfecto. Tenemos